modelo de Enseña Perú lo que nos dice es, sí, hay que mejorar los profesores, sí hay que mejorar la currícula y hay que mejorar el nivel de enseñanza, pero al final todo es un tema de personas. Creo que en el Perú la verdadera inequidad que existe es una inequidad de talento. Hay muy claros incentivos para trabajar en el sector privado y algunos en el sector público, pero no hay incentivos para trabajar en aquellos que son nuestros principales desafíos. Se Enseña Perú es ese puente, es al corazón de las aulas, ahí donde sucede la magia del aprendizaje. Y donde para mí lo fantástico de Enseña Perú no solamente es llevar el mejor talento, sino lustrar el brillo del talento increíble que hay en cada colegio. Bienvenidos a Trasciende Podcast, un espacio que nace para tener conversaciones reales con personas que trascienden en la vida e impactan positivamente al país. Hoy tengo el gusto de estar con Álvaro Hensler. Álvaro es economista por la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en Administración Pública por Harvard, estudios de liderazgo y una trayectoria que cruza el Estado, la academia y la sociedad civil. Es cofundador de Enseña Perú, presidente ejecutivo de Mosaico, presidente de la Asociación Civil Transparencia y miembro de diferentes consejos directivos vinculados a educación, democracia y desarrollo. Pero más allá de todo eso, Álvaro es alguien que ha dedicado una vida al servicio de los demás y sobre todo ha generado impactos tangibles en la educación y en las instituciones del Perú. Álvaro, para mí es un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Muy feliz de que estés acá. Gracias, Pedro. Yo más que feliz por la invitación, gracias por tu generosa introducción y encantado de poder conversar. Para comenzar, quería ir a los inicios de todo, a esa infancia, a tu relación con tu familia, a tu educación y todo eso que fue marcando en quién ibas a convertirte en un futuro. Mm. Bueno, todo comienza por los inicios, ¿no? Bueno, yo soy alguien de clase media, nací en Higuereta, vivía con mi papá, con mi mamá, tengo 2 hermanos mayores. De hecho, fui muy esperado porque tenía una hermana un año mayor que yo que falleció a los pocos días de que mi mamá dio a luz, entonces fui alguien muy esperado y muy querido cuando llegó. Y tuve una infancia bastante feliz, debo decir, tengo muy buenos recuerdos. Mi abuelo materno vivió conmigo desde muy niño y fue una figura paterno-filial importantísima, por mucho tiempo fue mi mejor amigo. Y yo creo que cuando ya miro en retrospectiva lo que hago hoy, lo que he construido, creo que hay un par de momentos bien definitorios en mi vida. Una más inspiradora y una más difícil, oscura, pero que me llevó a lo que hago hoy, ¿no? La primera es que mi relación con mi papá Pacano era alucinante, ¿no? Hasta ahora yo lo recuerdo con muchísimo amor. Y en mis tiempos con él me enseñó a montar bicicleta, a nadar, a hacer todo. Me contaba mucho de nuestra familia materna. De hecho, mi segundo apellido es Bernal con B chica, que no es tan común, y somos parientes directos de Alfonso Ugarte Bernal, ¿no? El famoso héroe, que vamos a romper un mito porque no se tiró del morro de Pica. Lo más seguro, según esta vez, es que no se tiró. Pero la historia que a mí me conmovía, y yo le preguntaba a mi papá que me contara más y más, ¿no? Porque había una revancha contra los chilenos, ¿no? Bueno, y hoy tengo muy buenos amigos chilenos, ¿no? Hay un tema de países, pero Alfonso Ugarte a mí me cautivó a muy corta edad porque, no porque se tiró el morro, sino porque él era un mercader, un comerciante, tenía negocios, y cuando vino la guerra, era una de las familias dueñas de las salitreras, en Tarapacá. Cuando vino la guerra, en vez de como sus amigos se fueron a Europa con su fortuna, huyendo de la guerra, Alfonso y su familia se quedaron. Y él agarró parte de su fortuna y la compró al batallón, o sea, pagó el batallón y fue a la guerra, ¿no? De hecho, hay cartas maravillosas con él y con Rosa Bernal, que era como una prima que estaba como enamorado. Y además, cuando uno mira la historia de Alfonso Ugarte, que murió muy joven, ¿no? A los 30 y pocos años, él era empresario, había sido alcalde de la ciudad, había sido presidente de los bomberos, había fundado la beneficencia. Entonces, para mí, la figura icónica de un empresario que se preocupa por lo público era como, wow, era como Un ejemplo a seguir. un ejemplo clarísimo a seguir y que supongo que por mi tiempo con mi papá me cautivó, porque mis hermanos, bueno, trabajo con mi hermano ahora en temas sociales, pero sí era una vida mucho más corporativa que la que yo seguí, ¿no? Y el otro episodio que sí creo que me marcó, que fue muy, muy difícil en tercero de secundaria, me vinieron lo que yo digo como las 5 tormentas o las 5 pesadillas, porque el mismo año o en 14 meses mi papá, mi mejor amigo, falleció de cáncer intempestivamente, o sea, murió en muy corto tiempo. Él vivía conmigo. Mis papás, que se llevaban relativamente bien o no aparentaban discusiones, se divorciaron también intempestivamente. Yo me acuerdo del el anuncio que fue muy chocante para mí.
la economía familiar se fue al tacho, o sea, de tener una vida de clase media, había días que no había nada en la refri para comer y no podía salir con mis amigos a ni a comer un helado. Y algo que yo puedo decir con Adri no lo podía decir porque era muy doloroso, pero mis propios amigos me hacían bullying en el colegio, ¿no? En ese tiempo no existía el término, ¿no? Pero fue un año bien, bien difícil, ¿no? Y yo era en el colegio un chico promedio en términos de... Tenía buenas notas, pero no sentía que estaba desplegando todo mi potencial, ¿no? Y claro, mi familia pensaba que me iba a volver drogadito o alcohólico, no sé, por todo lo que me estaba pasando, pero no te puedo explicar por qué, pero decidí seguir una carrera de repente para no pensar en el dolor, concentrarme en hacer, ¿no? Entonces, claro, fui el presidente de la clase y organicé el anuario de la promoción, y organicé el viaje de la promoción, y organicé la fiesta de promoción. Y el momento creo que es clave, cuando creo que es un momento crítico de definición, es que para tener un poco de plata comencé a ser profesor, ¿no? Yo tenía muy buenas notas, ya me convertí como el primero o segundo puesto de la clase. Los alumnos menores, las mamás me veían como alguien responsable y me dijeron, oye, te pagamos después de la hora y eres profe. Entonces acepté y dije, ya 10 soles pues me ayuda pues, para salir un fin de semana, ¿no? Y me encantó enseñar. Me encantó enseñar matemática, química, enseñaba todo, pero me encantaba porque conectaba con una persona que no creía en su potencial, que yo sin herramientas, simplemente con intuición, le hacía ver lo valioso que era él o ella. Y claro, había un impacto enorme en las notas, ¿no? Claro, primero que mi tarifa pasó de 10 soles como a 80 soles la hora, con lo cual fue un buen negocio que mantuve como hasta tercer año de la universidad, antes de mis prácticas. Pero lo más importante es que, yo siempre digo esto, caí en cuenta a muy corta edad que mi título de primer puesto del colegio, de la universidad, no me satisfacía tanto como el tener un impacto en una persona. Entonces, ese nivel de bacán la academia, bacán los trabajos, bacán tener un sueldo, bacán tener 60 soles la hora que te paguen, pero lo que yo veía que pasaba de magia en la relación con otra persona que se sentía con su autoestima súper baja y que yo podía hacer algo por esa persona, creo que cambió. Decidí estudiar economía y no administración como mis hermanos. Me metí mucho a actividades en la universidad social y civil. En fin, creo que ese fue como un... Si no me hubiese pasado esa crisis de pesadillas y ese descubrimiento del impacto que uno puede tener en el otro, no estaría hoy acá de ninguna manera. Profundicemos un poco en tu experiencia como profesor. Mm. Esos primeros años. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes de alguien que haya desbloqueado su potencial después de estudiar contigo? Sí, no voy a mencionar nombres para no develar porque es una historia un poco fuerte. Me acuerdo de una clarita que me pasé la pregunta. Esa persona, vamos a llamar que se llama Alberto, eh, pésimo en todos los cursos, había tenido muchos profesores, le habían hablado bien de mí, una mamá a otra mamá, y me dice, por favor, ayúdame, está por jalar todo el año, todos los cursos. Entonces, de verdad que, bueno, ya, una buena paga, un buen reto, y creo que le enseñé como 3 cursos, intentando salvar, aunque sea que se vaya vacacional. Y la verdad que yo entré con Alberto, y literalmente era imposible, o sea, la brecha era gigante, no me prestaba atención, o sea, 3 4 5 clases y no lograba nada. Y entra una noche, yo no conocía al papá, conocía a la mamá. Entra una noche el papá, y nos mira. O sea, yo, buenas tardes, señor. Le digo, no, buenas noches, señor, ¿no? Y no me mira a mí, no me saluda. Lo mira a su hijo y le dice, ni siquiera con profesor vas a poder. Yo vi la cara de él y yo me sentía súper incómodo y me sentía que qué fuerte que un padre le diga eso. O sea, y me di cuenta en ese segundo que era un tema de autoestima, ¿no? Y este alumno, Alberto, dibujaba. Mientras daba las clases de matemática, polinomios, él dibujaba. Y dibujaba muy bien. Muy, muy bien. Y yo en mi nerviosismo, porque no sabía qué hacer frente a esa circunstancia tan incómoda, que estaba rojo con la mirada gacha, yo le dije, muéstrame tus dibujos. Y le dije, quiero ver tus dibujos, ¿no? Y toda esa clase simplemente vimos sus dibujos. Me mostraba eso, y le preguntaba, y dibujaba súper lindo. Con colores, habían dibujos claramente duros o oscuros. Y ese fue el punto de quiebre en mi relación con él, ¿no? De hacerle ver en que él sí era valioso. Mira, no, esa es una historia de súper éxito, porque sí repitió el año, pero salvó varios cursos y creo que se enganchó en algo porque reconoció que alguien veía que tenía algo bueno, ¿no? Y de ahí, eso fue, creo que era yo estaba en quinto media, si no me equivoco, y ahí, a pesar que pude haber tenido otros trabajos más de prácticas o demás, tuve muchos más alumnos, ¿no? Y de ahí
varias historias más de alumnos de ese. Y cuando descubrí eso, dije, ok, ese va a ser mi método, ¿no? Porque aparte de ser hermoso, ¿no? Ver cómo una persona redescubre su potencial, digo, qué mejor manera de ganarme la vida y de pasar uno a uno, ¿no? Cambiarle la vida a las personas haciendo que descubran Para qué son buenos. para qué son buenos. Y claro, no era un cambio magnífico, macro, pero le estaba haciendo la diferencia a una persona. Y me he encontrado después, ya mayores, muchos chicos exitosísimos, Alumnos que han pasado por alumnos, ahí. y que hay un cariño, hay un respeto, ¿no? Pero sí, esa vida de profesor, bueno, creo que he estado 4 años enseñando, si no me Me equivoco. ha pasado lo mismo. Vengo siendo jefe de práctica en Mm. la Pacífico, te comentaba con Carlos Parodi, ahora Profe. de finanzas, y siempre hay mucha gratitud Mm. del lado de los estudiantes. Creo que algo que te marca de la etapa universitaria es también la posibilidad de volverle a enseñar Mm. a los diferentes estudiantes de la universidad. Y justo quería preguntarte eso. En el colegio marcó mucho esta etapa de descubrir al héroe nacional Mm. Alfonso Ugarte, pero también estos años difíciles y encontrar tu pasión por la educación. Mm. ¿Qué descubriste de ti en tu etapa universitaria? ¿Quiénes influyeron en eso? ¿Compañeros, profesores, algún curso? Sí. Mira, yo he sido muy feliz en mi vida universitaria y creo que la Pacífico me dio todo lo que necesitaba para realmente desplegar al máximo mi potencial. Y yo sí he pensado tu pregunta varias veces, y si bien es cierto que técnica o académicamente fue muy rigurosa la formación y eso me ha ayudado en términos de método, no creo que fue el factor diferenciador. Yo veo el efecto diferenciador en dos cosas. Uno, la vida me regaló 3 mentores alucinantes, increíbles, que me permitieron pasar tiempo de calidad con ellos, ¿no? Que fueron profesores de la universidad. Fue una de las últimas promociones de ser alumno de Julio Velarde, y si no me equivoco, creo que fue Saki Vigio, o no me acuerdo quién fue que era nuestro jefe de práctica, y se fue. Y Julio me dijo, oye, ¿por qué no eres tú mi jefe de práctica en teoría monetaria, no? Y para mí era como un sueño, porque seguir a Julio en una... Así es difícil seguir a Julio en su conferencia de prensa. Seguir a Julio en su nivel de inteligencia genial era para mí un reto cognitivo, ¿no? Claro. Y aparte traducir lo que él enseña para hacer jefe de práctica fue alucinante. ¿No te daba síndrome del impostor? Como esa sensación de no sé si estoy listo para este momento. Todo el tiempo. Mira, voy a contar algo totalmente abierto que Julio sí me bromea. Julio me decía el tonto de Hensler. Y lo decía al frente de los alumnos, ¿no? Dice, ahora que a veces lo veo, digo, no me vuelvas a decir tonto de Hensler al frente de la gente, ¿no? Julio, aparte de ser súper inteligente, es muy buena onda. Lo extrañamos mucho como profe, ¿no? Ojalá que cuando termine su labor regrese a las aulas, porque tiene muy buen humor. Fue un reto. Sí, claramente cuando me decía tonto de Hensler me sentía absolutamente inseguro, ¿no? Pero me preparaba. Aparte, yo le enseñaba, o sea, yo seguía siendo estudiante, entonces le enseñaba a 2 promociones menores, ¿no? O sea, era muy cercana en la edad, ¿no? Sí, un retazo. Otro mentor fue Fernando González Vigil, que él le enseñaba teoría del comercio internacional, que también fue su jefe de práctica. Trabajamos un proyecto de la cooperación suiza. Él creyó mucho en mí. Yo, siendo alumno de cuarto año, me contrata para un proyecto, porque justo el Perú estaba negociando los 13 con varios países, y es un proyecto para asesorar a los gremios y al MINCETUR, y me contrata. Había un jefe arriba mío y estaba Fernando, y algo pasa con la persona que tenía maestría en Suiza y tenía 30 años, y mi Fernando me dice, tú, asúmelo. Pero yo ni siquiera he egresado de economía, ¿no? Y Fernando es muy metódico, o sea, tiene un pensamiento estratégico, tenía unos apuntes kilométricos. En fin, su manera de pensar me alucinó, y si yo he aprendido algo de pensamiento estratégico, de cómo ver las cosas complejas, es por Fernando. Y Fernando me dio, yo te diría, unos 2, 3 años de mucho tiempo de calidad y conversaciones. Fernando es espectacular, y yo sé que ahora asesora las tesis en la universidad. Quería Pero, preguntarte qué vio él en ti. ¿Por qué te dio la Mm. confianza para ese puesto siendo tan joven? Bueno, pregunta para él, pero de lo que me ha contado, bueno, primero que me enganché con el tema. O sea, creo que encontré en el libre comercio un tema urgente nacional en ese momento, una teoría que se aplicaba muy rápido a la práctica, y claro, me fue muy bien en su curso, ¿no? Y muy participativo, y me comencé a meter en esos temas. Y bueno, yo creo que Fernando, por definición, es un identificador de talento, ¿no? Siempre a él, en otras promociones, ha jalado mucha gente que trabajara con él, ¿no? Él me dijo una vez, me hizo una carta de recomendación, que yo tenía una especie de
inteligencia sintética, ¿no? O sea, como la capacidad de ver muchas cosas complejas y simplificarlo en el pensamiento, en comunicación, ¿no? Eh, y me dio ganas de aprender, creo, y de servir, ¿no? No, Fernando es alguien muy querido. Y el último mentor, que también me saqué la lotería, porque fue un encuentro totalmente eh, no pensado, es Felipe Ortiz de Ceballos, que fue rector fundador del Grupo Apoyo, fue rector de la universidad, hizo un curso de economía, política, Estado, llevé el curso porque me parecía que el CV de Felipe era alucinante, y él como rector hizo una vez un desayuno con alumnos destacados de la universidad, éramos 20, de diferentes carreras y diferentes ciclos. Entonces yo, a lo que él odia, que es la impuntualidad, llegué tarde al desayuno y el único sitio libre era el costado de Felipe. Entonces yo llegué, pucha, acostado al rector, encima tarde, ya me senté, me miró con cara de que, oye, ¿cómo llegas tarde? Y ahí comenzó una conversación, ¿no? Yo en ese momento trabajaba en el SUP, trabajaba con Fernando, y creo que con Felipe encontré a alguien o sea, yo siento que yo pensaba como Felipe, en términos, incluso me decía, a veces me mandaba documentos para que yo los revise y hacía como anotaciones y me decía, oye, tú piensas similar a mí, ¿no? Y cuando se termina el proyecto en Suiza de la cooperación del TLC, yo estaba entre dos chambas, ¿no? Entre irme a chambear a los TLCs con Pablo de la Flor en el Mincetur, que me parecía alucinante trabajar, viajar por el mundo, y trabajar con Pablo iba a ser un placer. Y tenía dudas, no sé por qué, y le pregunto a Felipe, oye Felipe, no sé qué hacer, yo terminé el primer puesto en la Pacífico, entonces tenía el síndrome de el primer puesto, pero no sabes qué hacer con tu vida, básicamente. Y nada, Felipe me dijo, oye, mira, tienes buenos caminos, pero también puedes trabajar conmigo, acá hay hartas cosas que hacer en la universidad, en rectorado, y le dije, ya, chévere, y estuve 2 años en la Pacífico viendo las nuevas carreras, lo que ahora ¿no? se ha multiplicado, la reforma del estatuto, y me encantó trabajar con Felipe. Después trabajé con Felipe en la embajada en Washington, pero Felipe es un estratega, es ajedrecista, es intelectual, pero no conozco nadie más estratega que Felipe. Y claro, al pasar 3, 4 años trabajando con él en 2 encargos, donde creo que fue exitoso en su delivery, pude apreciar cómo hacía estrategia, ¿no? Y yo creo que mi formación de ser estratega, en lo que yo he hecho en la vida, es, bueno, por los tres, pero sobre todo por Felipe en esta mirada del foco, por ejemplo, ¿no? Felipe tiene una cosa en la cabeza y solamente trabaja en eso hasta lograrlo, ¿no? Y la capacidad de dar mucha información y la simplicidad de encontrar que este es el elemento que hay que mover para que suceda algo, ¿no? De todos esos primeros años, ¿qué aprendiste del Perú? Mm, Digamos, mm, primero pasaste por la academia, viendo también el TLC, teniendo todos estos mentores, pero ¿qué cosas tenías claras que tenían que cambiar del Perú? mm. Quizás doy un paso atrás porque la razón por la cual estudié economía creo que da parte de la respuesta. Mi hermano estudiaba en la Pacífico cuando yo estaba en el colegio. Él estudió administración en la Pacífico. Y era tiempos de Sendero Luminoso. Y bueno, tú no habías nacido, yo era muy, muy niño, pero hubo una explosión en Latina, un coche bomba, A 2 a cuadras. 2 cuadras de la Pacífico, ¿no? Entonces mi hermano estuvo en peligro, ¿no? No le pasó nada, obviamente, ¿no? Y entre eso y efectivamente esos años de mucha convulsión, yo me acuerdo pues estar con velas, o sea, sí me chocó, sí viví el terrorismo, no, nadie cercano falleció ni mucho menos, pero me generó mucha curiosidad qué es lo que estaba atrás. Y me acuerdo que en el colegio, cuarto, quinto y media, me mandaron a hacer un trabajo que yo tenía que elegir algo de la sociedad que tenga un impacto económico. Y dije Sendero Luminoso. Y le dije a mi hermano, tráeme todas las cosas de la librería del Pacífico sobre el Sendero Luminoso y me metí a leer el terrorismo y lo que estaba pasando y me conmovió, ¿no? Y eso probablemente fue una de las razones por las cuales, a diferencia que mis hermanos estudiaron administración, yo estudié algo cerquita, pero con una mirada un poco más macro que fue economía, ¿no? Entonces, lo primero es que creo que he tenido de cerca esta sensación de que algo no estaba funcionando bien y que no solamente era algo una respuesta técnica, ¿no? Y lo otro, yo creo que sobre todo en esa primera etapa que acabo de contar, donde mi vida profesional tuvo que ver mucho con el Tratado de Libre Comercio, creo que primero me dio la convicción de la importancia del libre mercado, y generar empresa, y generar empleo digno, y generar oportunidades. Pero claro, cuando terminas esa labor, ¿no? De la parte monetaria, fiscal, el empleo, dices, oye, pero está faltando, ¿Qué sigue? ¿no? ¿Qué sigue? Y me acuerdo que incluso cuando estaba en la embajada, primer año logramos la aprobación del TLC y el segundo año es,
Ya, ok. Hay que dejar que, que evolucione. TLC, ¿cuál es la segunda, la siguiente reforma? ¿No? Entonces, claro, ahí me comencé a meter temas de educación, temas de salud, temas de instituciones. En esa época recién salía el índice de competitividad, donde el Perú estaba, no sé, décimo en estabilidad macroeconómica y salud, educación, todo demás estaba al final de la tabla, ¿no? Em, y creo que lo siguiente que aprendí es que yo creo que cuando estaba en Washington, me acuerdo de cuando terminó mi periodo en Washington, que estuve 2 años, que también tuve como una crisis de ya que sigue, ¿no? Quise aplicar una maestría, me aceptaron una maestría, pero al final ahí arranca después lo de Enseña Perú, pero dije, no conozco tanto el Perú, ¿no? Mi sensación era que lo conocía, que había viajado, pero de turista, conocía porque había leído. En el Pacífico sí llevé muchos cursos de historia, con Bess Robert Ayeluz, gran profesor de historia, me llevé todos los selectivos de historia, me encantó estudiar y entender la historia peruana. Eh, pero al terminar mi periodo en Washington me sentía como había una contradicción entre estar en la capital del poder occidental, trabajando en una gran política y ver las necesidades del Perú, ¿no? Y conocí a un amigo, Oscar Ishizawa, que su papá trabajaba en una ONG, se llamaba Pratex, si no me equivoco, que trabajaba en comunidades andinas en Cusco, Puno, Ayacucho, y Oscar me dijo, oye, pero anda con mi papá, acompáñalo a sus viajes, ¿no? Y nada, eso fue, lo conocí, nos caímos súper bien, y lo acompañé. No hice nada, o sea, no es que fui a hacer un proyecto, no, simplemente lo acompañé, ¿no? Y estuve como 3 viajes, me quedaba a dormir en comunidades rurales, me acuerdo haber estado en Puno con 25, no voy a exagerar, 25 mantas por el frío, porque estaba en un hotel donde no había ventanas, con lo cual no es que estaba calientito. Y yo sí creo que ahí tengo muchas historias de reconocer lo que yo había leído en libros, verlo ahí, que no me lo estaban Vivo. contando, vivo, ver todas las luces y las maravillas del mundo andino y también ver todas las miserias, ¿no? Efectivamente creo que también fue como un cambio de chip de la cosmovisión de cómo yo percibí ese mundo muy diferente a como realmente es, ¿no? Justo estaba viendo una de las presentaciones de Enseña Perú en YouTube, una muy reciente, una de hace 2 años, y entrevistaban a una chica que había sido parte del Mm, programa y decía, en Lima, en la ciudad, dicen el Perú es genial, mm, hay turismo, hay gran gastronomía, mm, pero al llegar a estos colegios me doy cuenta que todavía no es genial. mm, Estar acá mm, me hace sentir que estoy haciendo algo para cambiarlo. mm, Tal vez esa disociación entre cómo a veces se siente el Perú cuando uno ya tiene sus necesidades básicas cubiertas versus cómo se siente el Perú cuando mm, estás ahí mm, sintiéndolo, mm. viviéndolo. Sí, sí. Mira, cuando arranca Enseña Perú, yo siempre he querido hacer ciertas cosas y nunca me ha salido. O sea, creo que soy muy malo planificando mi futuro y más bien creo que es algo de valiente en medio de mí yo tengo porque suelo tomar otros caminos que aparecen, así como la del Tour, el TLC, es ir con Felipe, que fue increíble. Yo termino la embajada, me voy a estos meses a vivir el Perú y sentirlo. Y tengo historias preciosísimas, de estar con un chachani, que es como una especie de apu de los Aymara, estando toda la mañana conversando mientras cocinábamos una guatia abierta y con una huancaína hecha ahí, y conversaciones memorables, ¿no? Muy bonito. Y estando en Puno, yo ya había decidido, ya, a ver, yo ya tengo, ¿no? Un poco pecho inflado, ya tengo mi primer puesto en la Pacífico, ya trabajé en Washington, quiero mi maestría, La carrera ¿no? perfecta. Carrera perfecta, entonces ya, aparte, mi mamá también es su gran sueño que yo vaya a una super universidad. Entonces apliqué al MPID de Harvard, me aceptaron. Entonces tenía como unos 6 meses entre Washington y Boston, ¿no? Y ahí fue donde hice estos viajes. Y armé ahí un grupito de gente como para... Me metí a hacer mil cosas, investigar, escribir un libro, que me metí a hacer mil cosas, entre ellos esos viajes. Y sale esta oportunidad, 2 peruanos que vivían fuera, Daniela Raffo, Javier Navarro, me dicen, oye, hay este movimiento en el mundo que se me enseña por país. Y tú estás en Perú, Daniela es de la Pacífico también, es un poco menor que yo. Me dice, ¿tú quieres ser el fundador, el CEO? Le digo, mira, Daniela, te ayudo a armarlo, busco gente, pero yo me estoy dando en maestría, ¿no? Y ya, entonces, efectivamente, comencé a ayudar en los primeros meses, eh, y eso comenzó en febrero, y yo me iba cuando en julio, ¿no? Este, y claro, comienzo a entender lo que significaba el modelo de Enseña Perú.
con la idea simple de llevar el mejor talento peruano al principal desafío del Perú y la capacidad de movilizar como visión, ¿no? Porque en ese momento arrancamos muy chiquitos y ahora que estoy en el directorio, ayer he tenido directorio, de verdad es un movimiento de miles, ¿no? Entonces, claro, hacer esa apuesta de generar un gran movimiento por la educación de calidad, habiendo salido el TLC, sabiendo que faltaban más pasos, yo decía, este es mi lugar, porque uno es trabajar en el principal desafío del Perú, dos era emprender, y yo soy emprendedor, no te conté mucho esas historias, pero yo soy emprendedor desde que tengo 15 años, voy a emprender algo, ¿no? Ya yo me animé y ya me acuerdo que ayer cuando le dije, mamá, creo que voy a posponer la maestría, capaz y se muere. ¿Cuál es el trabajo que te van a ofrecer? No, no tengo trabajo. ¿Y cuánto te van a pagar? No, no, no hay sueldo, tengo que crearlo. Este, me acuerdo que mis ahorros pagué $800 para que me salvara la maestría un año más, ¿no? Bueno, después lo perdí, obviamente, ¿no? Y claro, en Enseña Perú al principio, con esos viajes fundacionales en Puno, en Cusco y las primeras visitas a los colegios en las zonas, era el descubrimiento de que una gran política pública como el TLC o la educación de calidad, verlo en un aula, verlo en un niño, verlo en un maestro y decir, y conectarlo con mi historia personal de haber sido profe, dije, esto es, ¿no? Y yo sí creo que Enseña Perú me enseñó a liderar, porque claramente me comí todos los libros para saber cómo se tenía que liderar un equipo o a generar un emprendimiento, y me hizo sentir el Perú y lo sigue sintiendo. O sea, para mí tener un cable a tierra de no ir a hacer, sino ir a estar con la gente, conversar con la gente, escuchar a la gente, conocer a la gente, y yo creo que esto debe ser en un país tan segregado como el nuestro, donde no nos conocemos de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo para conectar realmente con otros peruanos que son diferentes a nosotros, que tienen diferentes miradas. No estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo más humano, ¿no? No basta con ir de visita, ¿no? Y Enseña Perú fue mi maestría en eso. ¿Qué problema intentaba resolver Enseña Perú? Mm. ¿Qué estaba detrás de esa iniciativa? Em, Cuando estaba en la Pacífico y cuando estaba en el TLC, en ambos trabajos, siempre llegábamos al tema de educación de calidad, ¿no? En la Pacífico hacemos un gran foro presidencial sobre el tema de educación. En el TLC terminamos lo del TLC en la embajada, dijimos ya qué hacemos sobre educación, hicimos un proyecto para ver si podemos sacar más becas de Estados Unidos para peruanos. Entonces había algo que me retumbaba permanentemente el tema de la educación. Y en el fondo, cuando el modelo de Enseña Perú lo que nos dice es, sí, hay que mejorar los profesores, sí hay que mejorar la currícula y hay que mejorar el nivel de enseñanza, pero al final todo es un tema de personas. Yo siempre en Enseña Perú aprendí y creo que en el Perú la verdadera inequidad que existe es una inequidad de talento. Yo una vez en una charla TED, al inicio, habían, no sé, pues 400 personas sentadas, ¿no? Y yo pregunté, póngase de pie, quién trabaja en las mejores empresas del Perú, quiénes han estudiado en las mejores universidades del Perú, quiénes han estudiado una maestría aquí, allá, en fin, como algunos lugares donde uno pueda asociarlo a excelencia. Y se paró el 95% de la sala. Entonces después le dije que se sentara. Y después le pregunté, ok, ¿quién en esta sala trabaja todos los días, lunes a viernes, 24/7, por la educación pública del Perú? Se levantaron dos o tres, que justo eran en el Perú. Después el TED me pidió hacer un remake de eso hace pocos años y agregué, ¿no? ¿Quién trabaja por la seguridad pública del Perú todos los días? Una persona. ¿Quién trabaja por la política en el Perú todos los días? Se levantaron dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inequidad de talento? Muchos de los incentivos que está para la gente que independientemente del tamaño de su billetera tienen una buena formación y tienen un talento, hay muy claros incentivos para trabajar en el sector privado y algunos en el sector público, pero no hay incentivos para trabajar en aquellos que son nuestros principales desafíos. Entonces, Enseña Perú es ese puente, es al corazón de las aulas, ahí donde sucede la magia del aprendizaje, en las UGELs. Nosotros ahora estamos en 14 regiones, 90% son zonas rurales, y donde para mí lo fantástico de Enseña Perú no solamente es llevar el mejor talento, sino lustrar el brillo del talento increíble que hay en cada colegio. O sea, Javier miraba la data, en pocos meses pasa de que 1 de cada 10 niños tiene educación de estándar de calidad, pasa a ser 5, 6 de cada 10. En pocos meses. Y claro, ahora el modelo de Perú se ha ampliado, porque ahora trabajamos con maestros públicos, con funcionarios, con directivos, con estudiantes, en fin, es un movimiento
no tengo la data exacta, pero tranquilamente 20.000 personas tocadas por Enseña Perú, no son de los estudiantes, estoy hablando del movimiento de líderes, profesores, jóvenes, profesionales, y ya tenemos data con estudios de fuera de que distritos completos han cambiado, han cambiado significativamente su calidad educativa por nuestra intervención, ¿no? Em, entonces, nada, Enseña Perú para mí es un logro del Perú, ¿no? Yo fui un artífice al principio con un grupo de 5 locos veinteañeros valientes, pero ahora trasciende, hay una gobernanza, hay un equipo, ahora Ángela es la tercera CEO, Franco fue el anterior, yo fui el anterior. Trasciende personas, trasciende individualidades y es una institución que perdura y que le hace un gran servicio al Perú. Después de que diste ese salto a enfocarte en Enseña Perú, ¿cuáles fueron los primeros obstáculos que fueron saliendo? ¿Qué fue lo más difícil de hacer de que esto pase de una Mm, gran idea a una realidad para todo el Perú? Sí. Los primeros 12 meses, claro, en febrero, cuando Daniel y Jaime me proponen comenzar esto, se fue en febrero de un año, 2008 o 2009, y la primera promoción de Enseña Perú arranca en marzo del 2010, el año siguiente. Yo te diría que de febrero a diciembre fue los meses que más pesadillas he tenido en mi vida. Vivía con mi mamá en ese momento, había regresado a Estados Unidos, viví con mi mamá y me acuerdo clarito que yo me levantaba a las 4 de la mañana con pesadillas porque el desafío es que me decían que no, todo el mundo me decía que no. No, no va a haber jóvenes que postulen para ser un profesor público a un salario de profesor, no vas a conseguir fondos para esto, no, 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 no. Entonces, claro, me da miedo, obviamente, había perdido una maestría, no tenía sueldo, eh, eh, y tenía pesadillas. Me levantaba a las 6 de la mañana, lo único que me consolaba era ir donde mi mamá, me echaba a un costado, mi mamá nunca me preguntó nada, me acariciaba, me tranquilizaba y me daba las fuerzas para levantarme el día siguiente a ir contra los nos, ¿no? Y claro, el no fue, no creemos que haya jóvenes que vayan a hacer eso. No, por ende, no van ustedes a lograr el cambio en la educación y por ende no te voy a dar plata para hacerlo, ¿no? Y fue muy frustrante. O sea, Enseña Perú, y convocamos un directorio increíble, Gastón Acurio, Fernando Zavala, Joaquín Leguía, Vania Macía, Jaime Ragá, que había sido CEO de Procter, Felipe Ortiz. O sea, el Dream Team los convencimos. Creo que nos vieron como un perrito chiquito que, bueno, ya para que no le pase nada, vamos a ayudarlo, ¿no? Para que no se choque, no se mueva en el camino. Fue más una apuesta por ese grupo de chicos que querían hacer algo diferente. Este, y me acuerdo clarito que en el directorio de octubre yo llegué súper nervioso, llegué con el plan de 45 días. Si en 45 días no levantábamos, en ese momento creo que eran $500,000 creo, no teníamos ni un real, el proyecto no salía, ¿no? Y ahí Gastón Acurio me acuerdo que me dijo, me notó súper palteado y preocupado y me dijo eso, oye, ¿qué pasa? Le digo, no hay fondo, le digo, he tocado 300.000 puertas, por ahí nos dan $10,000, $5,000, pero necesitamos $500,000 para arrancar el próximo año. Y me dijo, estás haciendo mal tu chamba. Y dije, qué inspirador. Entonces le dije, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que tú estás buscando una transacción, estás buscando que te den plata para financiar un proyecto, ¿no? Tú tienes que invitar a la gente a una visión, ¿no? Y como habla Gastón, y como me lo dijo, fue una frase típica para un reel de Gastón Acudios, ¿no? Y yo tenía como sentimientos encontrados. Sentía qué inspirador la frase y digo, pero tengo que conseguir plata. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces me acuerdo que me fui a dormir, y sí desperté, y yo le agradezco mucho a Gastón, les lo he dicho varias veces, porque sí hizo un cambio de mentalidad. Yo había dejado, por la frustración de los nos, había perdido mi fuego, mi pasión para contar una visión, contar el problema, contar la urgencia y contar que te necesitamos a ti para construir una visión juntos. Dejar de ser economista y ser un líder. Y ser vulnerable totalmente, ¿no? Y entre Dios y el destino y entre el consejo de Gastón, comenzó a aparecer, comenzó a aparecer, comenzó a aparecer y salimos al aire. Justo sobre eso quería preguntarte, ¿cómo influyó tu cristianismo sobre comenzar Enseña Perú y mantenerte con la convicción a lo largo de los años? Sí, bueno, Jesús es súper importante para mí. Es interesante porque yo crecí y nací en un hogar católico. Mi mamá tuvo mucho sentido de búsqueda y habló con monjas y con curas y con todos. Y es muy curiosa la historia porque mi apellido no es tan común en Perú, ¿no? Y hay una persona que se llama Mark Hensler,
americano que un día abre, cuando yo tenía 5 años, abre las páginas amarillas a las páginas blancas, busca Hensler en Perú y habían 2 familias. Entonces agarra, levanta el teléfono y llama, oye, yo también soy Hensler, ¿no? Mi papá estaba medio palteado porque decía, oye, pero el terrorismo fácil es un extorsionador, no sé. Claro. No, sí era un Hensler, ¿no? Y nos hicimos amigos y éramos familia. Fuimos al cementerio, no sé qué cementerio donde están los europeos, éramos familia. Este señor era misionero evangélico. Y una vez le robaron el pasaporte, porque fuimos a jugar bowling, le robaron el pasaporte y se quedó en mi casa como un mes, porque en esa época era muy difícil la llegada del documento. Y le contó a mi mamá acerca de Jesús y mi mamá como que se convirtió a esa religión. Entonces yo me acuerdo de niño hasta los 10 años, haber ido en las mañanas a un culto evangélico y en la tarde a la misa católica, ¿no? Con mi papá iba a lo segundo, mi mamá iba a lo primero, y yo muy temprano, entre que me parecía más divertida la iglesia evangélica porque tenía amigos y demás, pero sí logré una convicción acerca de la figura de Jesús en mi vida, ¿no? Y de ahí he transicionado, digamos, yo hoy más me siento más como un cristiano que como enfrascado en una religión en específico. Siento que en general las religiones han hecho mucho daño a la humanidad y creo que se meten a temas que justamente rompen el sentido de religión, que es religar o generar un vínculo entre la divinidad de Dios y el ser humano. Y yo soy muy crítico de muchas de las actitudes o propuestas de los llamados evangélicos católicos en relación a la vida pública, pero sí es un elemento fundamental en mi vida personal, ¿no? Y claramente mi sentido de fe, mi sentido de esperanza. Yo, por ejemplo, en Mosaico, cada semana o cada 15 días tengo media hora donde yo comparto una reflexión espiritual, sin ningún interés de convertir a las personas, porque cada persona tiene una decisión personal. Pero hay tanta sabiduría en textos bíblicos o tanta sabiduría en el liderazgo de Jesús, que si bien en mi equipo hay ateos, agnósticos, cristianos, católicos, de todo, siempre hay algo bonito porque creo que también ven mi sentido genuino de querer aportar a un crecimiento no solamente profesional, sino un crecimiento del alma de las personas, ¿no? Entonces, sí es un sello distintivo, y que también me ayuda un poco a permanecer humilde en un mundo tan complicado y donde, claro, logro ciertas cosas y yo tengo muy claro de qué pico geo, ¿no? Entonces, el tener conexión con el Perú y tener una espiritualidad lo más viva posible me permanece como atado a la realidad, ¿no? Y no irme por no debería irme, o mi ego me traiciona a ir a lugares que no debería de estar, ¿no? Después de más de una década haciendo organizaciones sociales, generando cambios en el país, ¿qué has aprendido de cómo organizarnos Mm. para que algo pase a la realidad Mm. e influya realmente a las personas? Sí, mira, yo a veces lo contabilizo, pero más o menos yo habré intentado promover 15 emprendimientos diferentes. La mayoría mucho más sin fines de lucro sociales y algunos más con fines de lucro privados. Y he fracasado en más de la mitad, ¿no? Entonces yo he hecho mi propio análisis de cuáles son las variables que han influido en las cosas que han salido bien o relativamente bien, ¿no? Y yo te diría que son 3 cosas, lo que yo he aprendido en este tiempo y lo comparto a toda la gente que tengo el placer de acompañar y de encontrarme que también son emprendedores, ¿no? Lo primero es un entendimiento profundo del problema, profundo, complejo del problema que queremos tratar, y sí una construcción lo más colectiva posible del norte a donde el cual queremos llegar. Un poco lo que Gastón decía de imita una visión, ¿no? A veces muy rápidamente vamos a la solución, al producto, al servicio, nos enamoramos de la técnica, de lo que es, pero no pasamos tiempo primero sintiendo el problema, entendiendo el problema y juntos, antes de buscar la solución, esbozar en qué lugar queremos estar y que nos ilusione, que nos dé esperanza, que nos reaviva, ¿no? Eso para mí es fundamental y lo he hecho en algo recontra corporativo con Intercorp cuando lideré el centro de liderazgo del grupo, hasta lo más social como Diseña Perú, ¿no? Lo segundo, eh, yo sí he agarrado como una obsesión de construir equipos que diría que son 2 características. Muy complementario en sus talentos, por ende tengo que tener mucha noción de lo que yo soy bueno y lo que soy muy malo. Y por ende, alguna gente dice, oye, tienes que tener un equipo que sea mejor que tú. Yo ni siquiera iría por allá. Tienes que formar un equipo que como equipo juegue increíble. Y que más allá de las jerarquías, cada quien
meta su gol o haga su jugada maestra y tenga el máximo de atención, ¿no? Entonces es la complementariedad del equipo. Y efectivamente, en Enseña Perú, sí, yo fui la figura más visible porque tengo un talento de la palabra, que lo he desarrollado desde que soy muy niño, ¿no? Pero claro, Diana en una capa convenciendo a los chicos para que postulen, Beatriz era impecable en las finanzas, en el orden, en las relaciones interpersonales para generar fondos, Franco era un cráneo, que fue el CEO, un cráneo para entablar relaciones de confianza, en fin, cada quien, ahora en Mosaico, Mosaico somos 4 o 5 fundadores, Giselle, Adriana, Heidi, y cada quien, hay alguien más, yo soy más de repente estratega, Giselle es mucho más de la ejecución y la excelencia, Adriana es más la creativa, ¿no? Entonces, más allá de las jerarquías, el crear un equipo complementario y el segundo componente, yo en uno de mis primeros emprendimientos en la Universidad Convergencia, porque creamos un grupo como de varias universidades para discutir el Perú justo después de la época de Fujimori, yo muy temprano, digamos, cedí la posta a Luis Miguel Starry, que también es otro gran emprendedor, fue fundador de Crea Más. Yo era el director ejecutivo, yo pude quedarme más tiempo y animé a Luis Miguel para que él sea más temprano. Entonces, y más porque era mi amigo y lo veía con potencia. Entonces, creo que muy temprano aprendí a desprenderme rápidamente de una posición, a no aferrarme a la posición de liderazgo, sino a fijarme más en el objetivo final. Entonces, el segundo punto es un equipo de liderazgo complementario, pero yo dar tiempo para formar a gente que rápidamente pueda reemplazar lo que yo hago, que yo no sea indispensable en nada de lo que se hace, ¿no? Y por eso cuando yo me fui de Enseña Perú, de hecho cuando yo decido, me quedé 5 años, dije ya, me toca hacer mi maestría, preparé a la organización para eso, y yo me acuerdo que en la primera conversación con el consejo directivo, donde yo ya era el gerente general, ¿no? Los directores mayores, gente muchas veces, oye Álvaro, pero ¿cómo te vas a ir? Pero tú, ¿no? Entonces yo convencí, no, oye, tenemos que apostar a un Nadie es cambio, ¿no? indispensable. Nada es indispensable, ¿no? Y claro, entró Franco, claro, Franco tiene un estilo de liderazgo muy diferente al mío, eh, espectacularmente humano, de conexión, y aparte es muy inteligente, su cabeza le zumba. Y claro, hubo un periodo, unos meses de ajuste, pero Enseña Perú triplicó lo que yo lo había dejado. Y ahora Ángela, que ha llegado después, más, ¿no? Entonces, y yo me siento orgulloso de eso. Qué bueno que llegaron gente que fue mejor que yo para el momento, ¿no? Y lo tercero, entonces, bueno, visión, equipo. Y yo creo que lo tercero es esta capacidad de navegar los contextos y las dificultades con estrategia, ¿no? Ese tema decía que no, 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 y cómo en el camino mi solución, mi producto, mi propuesta de valor, sin perder mis principios, tengo la capacidad de navegar y hacer las alianzas y traer gente a la mesa para que realmente sea un movimiento. Yo, cada vez que arranco cualquier iniciativa, y por eso la gente me dice, oye, pero ¿cómo tienes tiempo para tanto? Es que no, que yo veo la visión, sale un equipo que no dependa de mí, y para mí un emprendimiento es cómo construir un movimiento para que el emprendimiento se sostenga solo, ¿no? Entonces, y eso implica navegar las olas, las mareas altas, las mareas bajas, pensar estratégicamente, pero siempre traer mucho más gente a que sea parte de esa visión y no solamente seas tú el que predica, digamos, el cambio, ¿no? Profundizando un poco sobre ese tema, ¿cómo encuentras a tu equipo? ¿Vas a la búsqueda de estas Mm, personas? ¿Son mm. referidos? ¿Ya los conoces de antes? ¿Cómo abordas eso? Qué bonita pregunta. Yo creo que es un mix. Yo te diría que me dejo guiar muchísimo por la intuición. Por ejemplo, desde que, porque yo he sido asistente ¿no? Asistente de Julio Velarde como profe, asistente de Foz, ¿no? Y veo que me ha mentoreado. Yo siento que tengo desde muy chico como una convicción, un compromiso de mentorear a otros. Si yo, bueno, con tu hermano nos conocimos, me contó de Baika y yo, oye, ya te ayudo, ¿cómo? Y una época tuvimos varias conversaciones, ¿no? Y me encantaba ver que ahora que estamos acá, él está en Baika, no sé en qué región del Perú, ¿no? En Puno. Entonces tengo ese compromiso de mentoría, con lo cual parte de mi equipo, o lo que quería contar es, a veces he tenido yo asistentes, ¿no? Que les he pagado, ¿no? Pero en toda mi vida nunca he hecho un proceso de selección para asistentes. Simplemente ha llegado alguien que había una muy buena conexión, que nos hemos elegido mentorearnos y dije, ya tengo un poco de recursos, chambea conmigo y chambeas y te ayudo a formarte, ¿no? Y la otra mitad, sí, claro, sí, la otra mitad sí es un poco más con método, con proceso de selección, pero para mí lo más importante es no pensar en la selección en el individuo, sino en el colectivo, ¿no? O sea, si yo siento que a mi equipo de liderazgo, le falta un perfil,
entonces voy a la búsqueda de ese perfil. Sí hay ciertos roles y funciones que cumplir, y en Mosaico hoy, y en Transparencia, que también ayuda en la contratación, busco métodos, pero sobre todo trato de pensar en el conjunto, cómo hacer que el conjunto funcione bien y cuál es la pieza que está faltando, ¿no? Luego de tantos años como líder, ¿cómo resumirías tu experiencia de liderazgo? Si tuvieras que decir qué es ser un líder en pocas palabras. Mm. Em, a ver, vienen a mi mente dos conceptos. Hay un libro, si no me equivoco, se llama Grit, Grit, que no hay una buena traducción al español. Creo que es como esfuerzo. Sí, o sea, el mismo libro pone la definición de grit, que es pasión y perseverancia por resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, es más que resiliencia, porque es resiliencia, pero es corazón y sabiendo que hay largo plazo y que persiste, ¿no? Entonces, y yo sí creo que los emprendedores en general y los emprendedores ciudadanos, sociales, el grit tiene que estar a tope y tienes que alimentarlo, ¿no? Por eso, más allá de en qué crees, si en una religión, en una divinidad o en el universo, la vida espiritual para mí es fundamental para... Yo estuviera loco si no tengo una vida espiritual relativamente activa, y si no tengo... O sea, yo juego tenis al menos 2 veces por semana. Si no hago tenis, me doy cuenta, no solamente físicamente, sino en mi carácter, que no estoy correcto. Me metí, cuando estaba en Intercorp, me volví obseso en investigar todo el tema del balance vida-trabajo. Ahí encontré que no existe, es imposible el balance, porque el balance es todo perfecto así, ¿no? Lo que existe es un ritmo, tú puedes mejorar los ritmos. Entonces, en una época sí fui bien obseso y sí se me han quedado muchas prácticas de aquí hora termino de trabajar, los mini breaks, los fines de semana, pasar tiempo de calidad, en fin, varias cosas para que mi vida profesional tenga sentido, ¿no? Este, yo creo que ese elemento de encontrar mi vida espiritual y mis componentes más alrededor de mi vida profesional es indispensable para hacer cambios y seguir siendo una buena persona, ¿no? ¿Y cómo haces para priorizar dentro de todo eso que quieres hacer, además de tener balance y ritmo? ¿Cómo eliges en qué enfocarte en tu día, en tu semana? Sí. Em, claro, después de la maestría y que arrancamos Mosaico, eh, como soy tan emprendedor y nos hace tantas cosas, creo que Mosaico lo hemos construido de tal manera, bueno, es un laboratorio social, ¿no? Y por ende hemos construido como un back office compartido, y por ende Mosaico tiene la versatilidad y la agilidad de lanzar y avanzar en varias iniciativas, ¿no? Entonces, claro, somos una consultora, pero hemos arrancado 2 spin-off, una de Perú Te Quiero, que es más como de activación ciudadana en jóvenes. Tenemos una red de 1000 jóvenes en todo el Perú. Tenemos otra que es como una nación, que es formar fundaciones en varios territorios, y de ahí salen más iniciativas, ¿no? Bueno, y ahora por un periodo de tiempo soy como presidente de Transparencia, ¿no? Yo creo que yo diría que yo hago 2 cosas, ¿no? Primero, sí tengo mucha disciplina en esta rutina de cuál es la visión a un año, cuáles son los hitos que deben pasar en 3 meses y por ende qué tiene que pasar la próxima semana para que eso suceda. Y ese músculo de esa disciplina, que es versátil, o sea, si es que cambian las cosas, cambia, ¿no? Pero esa disciplina de pensar así, que aparte ya está en toda la organización, nos ayuda a hacer muchas cosas con pocos recursos, si quieres, ¿no? Dicen que tienes que ser flexible con el plan, pero consistente con la visión. Totalmente. Concuerdo absolutamente. Y lo segundo, yo sí le dedico muchísimo tiempo a formar. O sea, no sé, de repente eh, arman una propuesta, un informe final para un cliente y me la mandan, y yo hago explícito: oye, Geraldi, te voy a escribir todas estas cosas acá con un nivel absoluto de detalle para que tú puedas capturar eso y el siguiente informe salga mejor, ¿no? De repente, Alberto o Estrellita me mandan al día, juntémonos media hora. Y les hago preguntas: ok, ¿qué ves acá? ¿Qué es lo que tú podrías cambiar de esto acá? Entonces, sí está integrado en mí que mi trabajo permanente no solamente es hacer que las cosas salgan bien, sino formar a la gente en el camino, ¿no? Carla Meléndez hoy es la directora general de Mosaico, entró como voluntaria hace, no sé, 7 años.
Y fue analista y coordinadora y ahora lidera toda la consultora de Mosaico. Yo confío en Carla plenamente. Carla es una ingeniera con dotes de artesana, mujer increíble. Y claro, yo sí veo algunas cosas, pero las sigo formando. Entonces, es priorizar con mucha disciplina y consistencia, pero formar, porque al formar y empoderar hace que la gente sea autónoma. Y claro, a veces me llegan, no voy a mencionar clientes porque, pero me llegan propuestas finales del equipo y digo, o sea, eso está 1000 veces mejor de lo que yo hubiese hecho, ¿no? Y no hay que hacer nada. Oye, felicitaciones, adelante, ¿no? Pero eso es fruto de semillas y Haber formado tu equipo. Sí. Quería preguntarte sobre los inicios de Mosaico, pero sobre todo, ¿qué rol tuvo en la pandemia? Creo que algunas de las iniciativas Uf, más destacadas sí, justamente nacieron en esos años. sí. La pandemia desconfiguró todo, ¿no? Y yo creo que si algo en Mosaico hemos aprendido a hacer bien con la sensibilidad social que tenemos los fundadores, Heidi, Adri, Giselle, yo, es que nos gusta realmente, más que vender servicios o levantar fondos para un proyecto, entender el contexto del mundo del Perú y ser relevantes. Y hay que darle un ejemplo, ¿no? Pasa lo del fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Que pasó un poco antes de pandemia. Ya, terrible fenómeno del niño. ¿Y qué pasó? Nosotros vimos que había muchas donaciones para dar frazadas, alimento, agua, ¿no? Y nosotros en el equipo observamos eso y dijimos, a ver, ¿necesitamos más donaciones? Sí, seguramente. Vamos a nuestro municipio y dejemos nuestra agua y nuestros víveres. Pero ¿qué estaría faltando, no? Y dijimos, oye, ¿qué va a pasar con las mujeres y los jóvenes en los pueblos donde perdieron su casa? Recibirán ayuda temporal de unas semanas y después ¿qué? Entonces ya, nos vamos a dedicar nosotros solamente a ver el mediano plazo. Y nos centramos en Curamori, que Curamori había sido un pueblo inundado y se había partido en dos y habían llevado a la mitad del pueblo a un desierto de cero. Y dijimos ya, entonces en esa época no teníamos oficina, de estar en mi casa, invitamos a 7, 8 líderes de diferentes organizaciones, desde ONG grandotas a las chiquitas, y ¿a qué hacemos juntos? ¿Qué respuesta damos no a la emergencia que está siendo respondida, sino a largo plazo? Y historia corta, nos quedamos con un proyecto que duró 5 años, éramos como 10 organizaciones diferentes que decidimos juntos articular para ir a Curamori, para trabajar con las mujeres, para trabajar con los jóvenes, para dejar habilidades de emprendimiento, para acompañarlos en su salud mental y al principio de ese proyecto, un momento llegó un proyecto chiquito de la Unión Europea, pero trabajamos a cero, o sea, trabajamos a voluntad de ayudar, ¿no? Em, entonces, yo sí creo que, y ahí tengo muchas historias. En pandemia nació Perú Te Quiero, Próceres. nació Proceso del Bicentenario, y yo creo, o por ejemplo, la última, hicimos hace poco, el tema un día, el equipo vimos noticias acerca de la anemia, que la anemia no había bajado en 10 años. Hicimos con las capacidades que tiene el Perú, con los presupuestos que tiene el Perú, con, se habla del tema y no baja. Ah, no. Entonces, a nadie nos pagó por ese proyecto. Dijimos, ya, vamos a tratar de crack the code de por qué no baja la anemia. Entonces, entrevistamos a todo el mundo, agarramos 20 papers, hicimos un documento y en un momento se unió el Acuerdo Nacional y se unió Perú Sostenible y se unieron varios y tuvimos una reunión con los 50 actores que veían anemia en el Perú. Y ese proyecto al final lo ha agarrado Perú Sostenible y camina súper bien y nosotros no amarramos pelota. Nosotros sabemos que para emprender el Perú tenemos que desprendernos de ciertas cosas y cumplir nuestro rol en el momento que nos toca jugar. Yo sé que ahora avanzó ese proyecto y bueno, nos hemos aliados con Oscar Calvo, que es su presidente, con Mica, pero en ese momento me acuerdo que varias personas que se iban de la sala me decían, oye Álvaro, nunca nos habíamos juntado a todos, ¿no? Cada uno trabajaba por su lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siento que Mosaico, parte de nuestro rol en la sociedad peruana de hoy es traer a la mesa a todos diferentes, a que confíen y que se imaginen un lugar diferente y dejen de cada uno trabajar por islas, ¿no? Estamos a un año, bueno, ya meses de las elecciones. Y desde tu rol como presidente de Asociación Civil Transparencia, tienes que involucrarte, tienes que hablar. ¿Qué es lo que más te preocupa del estado actual de nuestra democracia y en qué deberíamos estar trabajando en los próximos meses? Em, yo siento que en los últimos 5 años eh, yo estoy transicionando de ser un emprendedor social a un emprendedor democrático. Siento que he cumplido un rol importante en el ecosistema social y creo que ahora hay muchos más líderes como tú y tu hermano que
basta y sobra para seguir construyendo las capacidades que requiere la sociedad civil y el sector privado para hacerlo bien. Y más bien siento que en el mundo democrático, político, cívico, se requiere más esfuerzo. Volviendo al ejemplo que decías en el TED de levanten la mano Sí, quienes están haciendo algo por y la esa fue política, también la educación. una introspección también para mí, ¿no? Por eso cuando me invitaron Alan Wagner, Gonzalo em, y Carolina Trivelli, acepté ser parte de Transparencia como asociado hace 8 años. Fui parte de la directiva en la directiva anterior y algunos asociados me dijeron, oye, sería bueno que tú seas presidente y asumí el reto, ¿no? Es un consejo directivo muy plural y hace 2 años que estoy, 2 años y medio, y ya termino mi mandato ahora en julio, ¿no? Entonces me he metido mucho de cabeza. Es una persona de honor, me quita mucho de mi tiempo, pero siento que es mi manera de servir hoy. Y yo tengo 3 preocupaciones muy fuertes y creo, gracias por la pregunta, porque creo que aún no somos tan conscientes como peruanos a dónde hemos llegado, ¿no? Lo primero es que bajo cualquier indicador mundial, que hay muchos, la democracia peruana hoy está muchísimo más débil de la que estaba antes, ¿no? Si ya estaba mal, ahora está mucho peor. Pónganle la categoría que ustedes quieran, no quiero entrar en estas maneras, pero estamos mucho peor que antes de todas maneras. Y yo creo que hay 3 riesgos centrales. Lo primero es la criminalidad y la ilegalidad. Antes, por poner un ejemplo, Sendero Luminoso, ¿no? Gran elemento de terror y devastación en nuestro país, a lo que nunca más se debería repetir y que nadie debería dudar en decir lo terrible que fue para la vida del Perú. Pero Sendero Luminoso es una organización que tenía un líder, que tenía una jerarquía, y si tú cortabas la cabeza de los 10 desvinculados a Sendero Luminoso. Las economías ilegales no es así. La economía tiene 5 o 6 economías ilegales. No hay un único líder, está disperso. O sea, todo el tema de la extorsión, con la tal ilegal, con la trata de niñas y de mujeres, todo está mezclado en diferentes lugares del Perú. Eso hace que sea un problema más complejo que simplemente una organización terrorista, ¿no? Entonces, y lo peligroso es que en los últimos años ha penetrado la política. O sea, lamentablemente hay partidos que, independientemente de su ideología, hay infiltración de defender esos intereses. Y eso nos hace una sociedad y un Estado tremendamente susceptible de caer en una atrofia incapaz de poder trabajar por el bienestar de los peruanos, ¿no? Lo segundo, que pasa en todos los países, pero creo que en Perú tenemos un problema cultural y sistémico con la corrupción. Es una vergüenza que tengamos casi todos los presidentes vivos presos, ¿no? Es una vergüenza la cantidad de denuncias y la cantidad de baja monta que existe hoy en la política, cuando en realidad la política debería ser el lugar de dignidad, de traer lo mejor de nuestra sociedad al servicio de la sociedad, ¿no? Y parte con la pregunta de, oye, claro, si nos vinculamos menos, ya no hablando de temas profesionales, hablando de temas de decencia, de dignidad, de trabajar. La palabra política en el griego viene de una casta que se contrapuso a los idióticos. La palabra idiota viene de los idióticos que solamente se interesaban por ellos, por yo, mis intereses, mis negocios, y si saco un poco de mochasueldo, saco un poco de tajada para mi negocio, mejor. Entonces, hemos perdido la dignidad de la vida política. Uruguay, ¿por qué tiene tan buena democracia? Es una cosa bien simple. Yo tengo amigos uruguayos que son empresarios, que son funcionarios públicos, que son emprendedores y participan en política. Son militantes de un partido político. Saben que su labor es mi vida privada, personal, y tengo que hacer en el caso de lo público. No puedo privatizar. No hay outsourcing de mi rol como ciudadano. Y creo que ese es un gran error que hemos cometido todos. Y tú, yo, los peruanos. Pensar que lo público y lo ciudadano es un outsourcing. No, es tu labor. Tú tienes que ser, has nacido en el Perú, es para asegurarte que el Perú sea un lugar digno para vivir, ¿no? Y el tercer problema, yo creo que es un problema y una oportunidad, es que estamos hartos, ¿no? O sea, Ya no hay esperanza. no hay esperanza. 1,5 millones de personas entre mi generación y tu generación se han ido del Perú porque no encuentran un futuro acá. Colegios, buenos colegios, como una proxy, buenos colegios que antes sus egresados estudiaban carreras acá en universidades públicas o privadas, la gran mayoría se va a estudiar afuera. Está muy bien estudiar fuera y formarse, pero han decidido dejar el Perú. Y yo creo que hay que transformar esa apatía, esa frustración, esa pérdida de sentido de identidad del peruano para inspirarnos nuevamente a poder acercarnos a lo público, acercarnos a lo político, hacernos cargo nuevamente de los destinos del Perú. Yo creo que ese es el principal desafío, porque si no tenemos a una clase civil, independientemente si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro,
si es de aquí, si es de allá, si es conservador, liberal, progresista. A mí eso, como dicen, me vale madres. Porque yo conozco conservadores, liberales y progresistas que aman al Perú, con su mirada y que hay que respetar. Pero lo que tenemos que recuperar no es la pelea entre los caviares y la DBA. Lo que hay que recuperar es ese sentido patriótico de trabajar por el Perú, de ir y luchar frontalmente contra la corrupción, frontalmente contra la criminalidad. Y por eso es que yo creo que de por vida me voy a dedicar a animar a las nuevas generaciones, a mi generación, así tener una vida familiar y privada buena, que te alcances el máximo de tus propósitos y tus sueños, pero eso es impensable si no tienes también un compromiso con tu país, y no solamente una vez al año o una vez cada 5 años cuando vas a votar. Es un compromiso permanente y debe ser cotidiano. Y ahora con esa desesperanza, con esa desconfianza y corrupción que hay en la política, ¿cómo debería prepararse un elector para recuperar la confianza en el futuro del Perú? Sí, yo creo que lo primero es poner las expectativas de lo que es posible en el lugar correcto. Yo no creo que después del 28 de julio del próximo año esto vaya a ser Disney, Narnia o vayamos a cambiar totalmente el destino del Perú. Los últimos 10 años, que hemos tenido en 10 años 8 presidentes, más que en la época de la guerra con Chile de reconstrucción, se ha destruido mucho en el Estado, o sea, se ha destruido mucho en la política y nos va a tomar tiempo reconstruir instituciones y organizaciones que den seguridad, salud, educación. Entonces, lo que podemos hacer el próximo 4 de abril y en segunda vuelta es apostar por políticos y autoridades con la decencia y el espíritu de nación para ojalá cambiarle un poquito de trayectoria al país. Que no sigamos yendo hacia allá, que sea ingobernable, invivible, y al menos tener un poquito más de esperanza. Eso es lo que puede pasar a partir del 28 de abril, de julio. Y para eso necesitamos que los jóvenes, los abuelos, las abuelas, todos los peruanos seamos más conscientes que ir a votar en esa complejísima cédula con 37 filas y como con 7 columnas, así como gastamos tiempo para saber en qué universidad queremos estudiar, a qué celular queremos comprar, o a qué restaurante queremos ir, o a qué viaje queremos hacer, gastemos una buena cantidad de horas en investigar a los candidatos. Nosotros vamos a preparar una propuesta digital que se llama revisatucandidato.pe. Todavía no está lista, pero estamos ahí con Empresarios por la Integridad, IPAE, IPIS, Transparencia, Proética. Y básicamente es un app muy simple para que tú revises tu candidato, mires indicadores de su trayectoria ética, profesional y de verdad sepas que si tú vas a votar por alguien, va a representar tus intereses y tus intereses del Perú. Y por eso es importantísimo el voto de las próximas elecciones. Muchas gracias, Álvaro. Me está encantando esta conversación, pero ya nos estamos acercando al final. Quería preguntarte qué mensaje le podrías dejar a los jóvenes que escuchan tu historia y piensan, tal vez debería estar haciendo más por mi país, tal vez debería estar intentando comenzar algo de cero. ¿Qué le recomendarías a esa persona que tiene las ganas de hacer algo por el país, pero todavía no sabe por dónde comenzar? Primero que la humanidad no está repleta de héroes. De hecho, a mí ni siquiera me gusta utilizar la palabra líder, porque habla una sensación de que hay un líder y hay seguidores. A mí me gusta más hablar de las personas que tienen la valentía de ejercer su liderazgo con sus talentos y con sus recursos. Para mí es igual de valioso el superemprendimiento de alguien que es mi amiga y admiro como Mariana Costa, que el laboratorio es gigante y es fantástico lo que ha hecho, o Marilu Martens, que lidera CARE, que es la ONG más grande en el Perú, o Gastón Acurio, con lo que hace con la gastronomía, a lo que hace tu hermano con Baika, a lo que hace un emprendedor en Puno como Jimmy, que trata de generar efecto de demostración en su región, eh, como jóvenes en Patria C, que han hecho un proyecto para poder reconectar con las habilidades ancestrales de los jóvenes, pero con su labor ciudadana. En fin, puedo pasarme 3 horas contando miles de historias de personas en el Perú que con sus recursos, en su contexto, tienen la valentía para decir, yo quiero ejercer un liderazgo y hacer un cambio. No importa la magnitud del cambio, porque el Perú y el mundo sería diferente si simplemente cada quien en su lugar, en su comunidad, en su edificio, en su trabajo, en su chat, decide tener un compromiso con el Perú, que significa dar lo mejor de él o de ella, significa trabajar con otros y significa hacerse la pregunta, ok, yo tengo una familia, tengo recursos que me proveen mi trabajo, muchos sí, formales, informales, algunos no. ¿Qué puedo hacer yo para darle
para aportar a este país que me vio nacer, que me dio las oportunidades y que tenemos todos la responsabilidad de cuidar, de sanar, de restaurar y de imaginarnos vivir toda nuestra vida acá y disfrutar de las maravillas que tiene este país. Para nosotros justamente eso es trascender, Mm, ir más allá, dejar una huella y animarse a hacer un cambio comenzando por uno mismo, asumiendo responsabilidad de su futuro y sobre todo pensar en qué hace falta mm, en mi entorno. mm. Ahora vamos a cerrar con unas preguntas rápidas. ¿Quién es la persona que más ha marcado tu forma de ver el país? Felipe Ortiz Ceballos. Un libro que recomiendes para entender mejor el Perú. Leerte los tomos de Basadre. Y, le- Historia. y leer, todos los últimos libros de Carmen McEvoy, que es una gran amiga chalaca, que entiende el Perú y lo conecta con el Perú actual. ¿Cuál es un valor no negociable en tu vida? La vulnerabilidad y transparencia. Y la última, si le tuvieras que dar un solo consejo a alguien para que mantenga su esperanza en el país, ¿cuál sería? Aférrate a tu propósito personal y ponlo a servicio de este Perú que es tu Perú. Muchas gracias, Álvaro. Realmente he disfrutado mucho esta conversación. Igual. Creo que tanto a mí como a las personas que nos escuchen, esto lo van a poder recordar con mucho cariño, pero sobre todo con aprendizajes prácticos que nos motivan a no liderar, sino trascender, Mm. ir mucho más allá. Muchas gracias por la conversación, me ha encantado. No sé si quieres dejar algún último mensaje para la audiencia. Que se atrevan a trascender, que se atrevan a trascender con lo que tienen, con las oscuridades, con los vicios, pero con las virtudes, que se atrevan a hacerlo. Creo que el mundo y el Perú nos exige eso hoy más que nunca. Gracias por tus palabras, Álvaro. Si les gustó este episodio, anímense a suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos para que podamos invitar a más voces que los inspiren a trascender. Muchas gracias.